¿Sabías que el bautizo de niños es bíblico? ¿Y si te dijera que la Biblia enseña que Jesús bautizó a unos niños? En Mateo 3:11 dice: Yo en verdad los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí claramente Juan habla sobre Jesús, aclarando que Jesús no bautizará con agua, sino con el Espíritu Santo. ¿Bautizaba Jesús con agua? Juan 4:1 dice: Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Veamos cómo bautizaba Jesús. Hechos 1:5. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto se cumple en Hechos 2:4. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Entonces vemos cómo Jesús bautiza a la iglesia reunida en Pentecostés con el Espíritu Santo. ¿Pero qué pasa con aquellos que no estaban ahí? Hechos 8 del 15 al 17. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria, para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos, y así recibieron el Espíritu Santo. Pero ¿por qué el mismo Jesús no bautizó a los creyentes de Samaria con el Espíritu Santo? Esta es la razón por la cual Jesús quiso tener una iglesia, para que su poder se manifestara a través de sus discípulos. Entonces podemos ver que este bautizo de Jesús con el Espíritu Santo, los apóstoles lo ejercían con la imposición de manos. Hechos 8:18. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero. Entonces, vemos que para los cristianos la imposición de manos es el medio para sumergir a una persona en el Espíritu Santo. ¿Jesús acepta entonces el bautismo de niños? Veamos qué nos dice el mismo Jesús. Mateo 19:13. Llevaron unos niños a Jesús, para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Impuso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Aunque muchos no quieran aceptarlo, incluso niegan que Jesús bautizó a estos niños, es porque actúan como los apóstoles en este caso, impidiendo que los niños sean recibidos por Jesús. ¿Y tú eres parte de los que les impiden a los niños ser bautizados con el Espíritu? Jesús no bautiza con agua, sino con Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo que recibieron estos niños fue el mejor que se puede recibir. Pero, ¿qué más recibimos cuando somos bautizados? Leamos en Gálatas 3:27, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios hizo. Dice Pablo que con el bautismo nos unimos a Cristo y pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo, siendo todos uno solo y también herederos de la promesa. Entonces, al bautizar a tu hijo, lo haces formar parte de Cristo, uniéndolo a su cuerpo, y lo revistes de Cristo, y lo haces ser heredero de la promesa de Dios. Entonces, ¿por qué negarle esto a nuestros hijos? ¿Por qué impedirles que formen parte de la iglesia de Cristo? Hechos 2:38. Pedro les contestó: Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Recordemos que las familias judías eran muy grandes, ya que así lo dictaba el mandamiento. Tener una familia grande para los judíos era considerada una gran bendición.
En la Biblia vemos cómo se bautizaban familias enteras. Hechos 16:15. Fue bautizada, junto con toda su familia, y después nos rogó. Hechos 16:33. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Decir que no había niños en esas familias es convertirse en un fariseo moderno al tener un corazón tan necio.